Florencia Italia y Antosca Sancho, abogada, está en línea y ahí la estamos viendo, la podemos saludar. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Liz. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás? Gracias por la paciencia. No, por favor, un placer. Bueno, muchas gracias. Bueno, es muy interesante agregar a una abogada. ¿Cómo está el lenguaje inclusivo en el rubro, doctora de Antosca? Es totalmente arcaico, seguimos con los latinazgos, sin distinción de género, se impone el género masculino en todos los escritos, así que todavía va muy lenta la cosa. Ajá. Y es un reclamo, ¿no? Digo, habrá sectores que piden. Sí, un reclamo, pero con muchos recaudos también, porque estamos hablando de cuestiones políticas que se juegan, entonces realmente el trabajito que estamos haciendo también de la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados, y bueno, va muy de a poco. Claro, porque uno habla de lenguaje inclusivo y está marcando esta cuestión de la perspectiva de género dentro de Tal cual. la abogacía, ¿no? ¿Y cómo se maneja eso? En el derecho, Sí. a ver, en la parte escrita, como te decía, súper arcaico, y nos tenemos que atender a eso porque, a ver, estamos hablando con un juez del otro lado, una jueza, y bueno, no sabemos cómo lo puede llegar a tomar, puede jugarnos en contra también. Así que bueno, eso es unos recaudos que tenemos que tomar, lamentablemente, no podemos avanzar. Sí, se han logrado muchísimos avances del año pasado, incluso en el contexto de pandemia, pudimos llevar adelante una capacitación dentro del Colegio de Abogados. Bueno, eso la verdad que fue un hecho histórico. Un gran, obviamente abierto también a toda la comunidad de abogados, y también se ha logrado, que todavía no está reflejado, pero bueno, próximamente lo estará, desde Colegio de Abogados, Colegio de la Abogacía. Que es un dato no menor. Sí. Pero bueno, por eso Efectivamente. digo que pequeños y muy paulatinos, pero bueno, se están dando. Efectivamente, digo, porque tienes el colegio de psicólogos, el colegio de abogados, incluso hay muchos sindicatos, ¿no? Que todavía siguen utilizando ciertas terminologías masculinas en sus nombres. Sí, sí. Mm. Y incluso tampoco se permite o está bien visto el lenguaje inclusivo en esto de decir todos y todas, o sea, eso en la forma de redacción jurídica también en general está mal visto. Y la cuestión de la perspectiva de género, ¿cuánto ha evolucionado en este último tiempo? Sobre todo en las resoluciones de algunos sectores de la justicia. Bueno, ahí hay de todo un poco. Encontramos fallos que pasó acá, porque el sistema normativo ha avanzado y sin embargo hay algunos fallos que realmente dejan mucho que desear. Por otro lado también encontramos en general juezas, mujeres, que realmente están incorporando una perspectiva de género, no solo a nacional, sino también con, a ver, la vasta normativa internacional, si estamos hablando de la Convención de Belén do Pará, por ejemplo, que realmente sientan muy buenas bases en lo que es la perspectiva de género, ¿sí? Bueno, ahí sí, hay de todo. Incluso, por decirte algo, el día, hasta este mismo año, estando aborto seguro y gratuito, se sigue discutiendo judicialmente, ¿sí?, estas cuestiones de aborto. Fallo hace mucho que justamente remarcaba eso, de que no, esta cuestión de que la chica, en realidad lo que escondía era una violencia de género. Era el varón que había sometido durante años a la mujer, que ahora se escudaba en este derecho a ser padre y que por eso no quería que la mujer abortara.
por decir solamente un ejemplo de la, así que hay un poco de todo. ¿Esta necesidad de la modificación viene estrictamente a demanda de la sociedad o de la autocrítica que pueda hacer la justicia? Más a demanda de la sociedad. Es mucho más la presión social que la, digamos, autocrítica que hace el sistema. Claramente, como te decía, estamos trabajando desde el grupo de mujeres feministas que estamos involucradas en los ámbitos judiciales y del colegio de la abogacía. Aún así hay resquemores, ¿sí?, en ciertos planteos que nos damos, entonces es complejo. Y desde el lado de los magistrados y las magistradas también hay algunas cuestiones, cuesta que se introduzcan, cuesta que fallen con perspectiva de género. Se ve incluso también en las inclusión de mucho de familias, de derecho de familia, desde la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial, que ya no está vigente, se incorporó este concepto de la compensación económica, ¿sí? En el marco de un divorcio, se puede, bueno, hay planteos, ¿sí?, de abogados diciendo de que eso en realidad es que se quiere aprovechar de la ex cuando en realidad es un derecho que está plasmado en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Pero bueno, por eso es que realmente planteos que todavía siguen siendo muy retrógrados en ese sentido. ¿Desde cuándo se nota la evolución y la incorporación de la perspectiva de género en las resoluciones? Que desde, a ver, los mayores cambios yo creo que se están dando desde el movimiento de Ni Una Menos, todo este movimiento realmente ha puesto sobre el tapete todas estas cuestiones que es mucho más que cuestiones de femicidio, que es mucho más que cuestiones del aborto, ¿sí? No digo que eso no sea importante, digo que abarca, o sea, el movimiento abarca un montón de, y entre ellas está justamente esto de luchar por la equidad de género, básicamente, en todos los aspectos, en el aspecto individual, sino también en el aspecto social, y por supuesto, a ver, en este caso la justicia tiene una pata muy importante, una cuota que puede colaborar en ello muy, muy importante. Para poner un freno, por un lado, a todos los abusos de género, y por otro lado también para empezar a promover otro tipo de justicia. Yo siempre hago humanizar la profesión. En ese sentido, la perspectiva de género, incorporar la perspectiva de género, las capacitaciones en género, justamente llaman a eso. Más humano el trato ya sea con el cliente, con la clienta, y el trato entre colegas y, por supuesto, a la hora de digo, ¿cuántos fallos van apareciendo generando esos nuevos, o aplicando esos nuevos derechos que se están dando en la Argentina en este último tiempo? Por ejemplo, la ESI. A la ESI también, a ver, hay unos resquemones en cuanto a la sociedad, todavía sigue habiendo, por más que hace años que estaba ahí. Hay como un cierto preconcepto respecto a la ESI que muchas personas lo enfocan como y solamente eso, ¿sí? Como solamente centrado en los aspectos de estas diversidades sexuales o de la la percepción de su propia identidad, cuando en realidad la propia ley de ESI lo marca, cuando hablamos de decisión sexual integral, y en este concepto de integral abarca no solamente los aspectos biológicos, sino también los aspectos socioafectivos. Y ya, digamos, lo más jugoso de la ley,
porque justamente el fundamento por el cual surgió la Ley de Educación Sexual Integral es para estas situaciones que se venían dando de violencia en cuanto a las relaciones sexuales, ¿sí? Y también en cuanto al trato y en cuanto al reconocimiento de todas las diversidades de género. Entonces, lo que busca la ley es justamente verificar, reconocer de que existe un abanico de distintas identidades de género, salir de la heteronormatividad de género, y por otro lado, justamente a partir de este reconocimiento, fomentar el respeto mutuo para con todas las eh, entonces, bueno, en este marco ha abierto todo un camino de trabajo incluso y de modificación del trabajo en las políticas de cuidado en las escuelas, ¿sí? Es muy amplio toda temática. Por un lado estamos hablando desde el lado docente, la responsabilidad que tiene él y la docente de llevar a, ya sea cual sea la materia, ¿sí? Porque es una política transversal, de llevar adelante en sus clases la perspectiva de género y de la ESI. Eso por un lado. Por otro lado, en las cuestiones de las relaciones, ¿sí? A ver, lo que se busca, estamos hablando en la adolescencia, es evitar los embarazos no deseados, estas relaciones tóxicas en los noviazgos adolescentes, que en definitiva estamos hablando de formar, desarrollar a las a las juventudes que van a ser los futuros adultos y adultas. Entonces, si fomentamos el respeto y la no violencia desde pequeños, bueno, la idea es justamente formar más democrática e igualitaria. Y en el marco de la justicia también eso ha abierto todo un abanico de hay que tener presente de que si se dan, a ver, la ley, la educación sexual integral posibilita justamente conversar de todos estos temas en el aula. Posibilita visibilizar de que existen problemáticas, ¿sí? Como lo comentaba, chicas en noviazgo, como también las cuestiones de abuso, y plantear, digamos, de que estas cuestiones son violencia. Y a partir de ahí, a partir de ponerlo en la palabra, ya que estamos hablando en este programa, a partir de ponerlo en la palabra, posible a los adolescentes de poder identificarse si están pasando por alguna situación de estas. Y eso abre una llave, una poder decir si están atravesando alguna situación de violencia. Digo violencia en un sentido muy genérico por muchísimas problemáticas. Y bueno, obviamente que el docente, la docente que esté a cargo tiene la obligación de denunciarlo. Puede denunciar, o sea, tiene la obligación por ser el adulto responsable, pero también tiene el deber de acompañar, ¿sí? Esto está incluso fijado no solo en toda la reglamentación de la Dirección de Educación. Eso por un lado. Y después, en la justicia, también lo que se busca es justamente no revictimizar a la víctima, entonces se abre también todo un dispositivo de contención para aquella persona que esté atravesando una situación de violencia, que abarca muchísimos aspectos. Abarca no solamente la atención médica, sino también lógica, la atención jurídica. Todo esto estamos hablando de atenciones que brinda el Estado en forma gratuita. Es muy importante también esto remarcarlo, porque ahí hice la denuncia y después volví a mi casa con el agresor, ¿y qué hago? Entonces, bueno, no, está muy bueno remarcar de que la persona, el derecho, ¿sí? Y el Estado tiene la obligación de brindarle asistencia médica, asistencia psicológica, si es que lo necesita, y obviamente, y en el marco ya estrictamente judicial, salvando con todos los reparos que comenté en la aplicación de la perspectiva de género, pero se fomenta justamente no revictimizar a la víctima, llamarla,
preste declaración lo estrictamente necesario, no someterla a infinitos interrogatorios, resguardar su intimidad en el caso de ser menor de edad, brindarle todos los dispositivos, ¿sí? Esto es lo que se llama la prevención, deber de diligencia activa, ¿sí? Que tiene que tener el Estado, de brindarle botón de pánico en el caso de si es un abuso que pueda llegar a existir un embarazo. Bueno, entonces todos los dispositivos médicos para evitar enfermedades de transmisión sexual, para evitar embarazos no deseados, etc. Los dispositivos que se abren, ¿sí? A partir de esta ley, que van de la mano, obviamente, unos con otros. Doctora Rigano, ¿le parece compartir algunos fragmentos de un fallo aquí de Bahía Blanca sobre la justicia frente a un caso vinculado a abuso? Si le podríamos compartir esas frases del fallo, ¿no? Porque le eximimos a Florencia de Antosca a opinar sobre esto. Si ella quiere hacerlo, no pasa nada, pero quiero decir que la eximimos de hacerlo. Queremos como ilustrar de qué manera algunos jueces están tomando dimensión de lo que está ocurriendo. Así que, doctora Rigano, cuando quiera compartir. Es interesante este fallo precisamente porque los jueces que intervinieron, la jueza y el juez que intervinieron, destacan precisamente cómo la ley de ESI cumplida dentro de un aula habilitó que un grupo de adolescentes pudiera denunciar una situación de abuso que estaba vivenciando de parte de uno de sus docentes. Así que bueno, compartimos pantalla. Específicamente dice, los testimonios resultan esclarecedores y van reconstruyendo cómo se fueron desarrollando los hechos, mostrando cómo a raíz de una clase escolar en la cual se estaba hablando sobre educación sexual, las víctimas lograron comenzar a verbalizar lo que estaban viviendo y cómo de a poco, con el apoyo y contención de sus familias y del equipo de psicología escolar, pudieron precisar las acciones que sobre su cuerpo ejercía. ¿Este fallo de qué año es, Mariela? Es de, la primera parte que estamos leyendo es un fallo del año pasado, y la segunda parte es la ratificación que se produjo este año. Bien. Sigue en lo siguiente. La ruta que lleva a denunciar la violencia sexual es difícil y muy revictimizante, y en este caso tuvo un proceso. Las niñas fueron de a poco, con el correr de los días, logrando especificar dichos actos, los cuales en un primer momento fueron referidos como incomodidades y toques indebidos por parte de un adulto. Creo que hay una placa más. Sí. La situación que las niñas estaban viviendo dio lugar a que personas de tan solo 13 y 14 años elaboren mecanismos de autoprotección entre ellas, encontrándose alertas y actuando para ayudarse entre ellas cuando el profesor cometía alguno de dichos actos. Desde el punto de vista de la perspectiva de género y de la utilización del lenguaje, doctora Rigano, ¿qué opina? Bueno, desde la perspectiva de género, lo que hay que rescatar es precisamente cómo valoran tanto la jueza como el juez que interviene posteriormente precisamente la ESI, ¿no? De hecho, nosotros no lo pusimos en las plaquitas, pero en el fallo en algún momento se menciona directamente esta ley. Acá en lo que compartimos se ve como la clase de educación sexual les permite a las chicas que estaban siendo víctimas de esta situación reconocer que esa es una situación de abuso. Y entonces, a partir de esa clase, empiezan a pensar en la posibilidad de hablar con el adulto responsable, que en este caso era la docente, de lo que les está pasando. Y esto da lugar después a que la escuela articule toda una serie de mecanismos para denunciar esta situación que termina llegando a los jueces, ¿no? Desde la perspectiva de género, lo que estamos viendo es que frente a toda la
el cuestionamiento que sufre la ESI de parte de algunos sectores muy conservadores, que además piensan que la ESI lo que viene a hacer es a corromper a los adolescentes, a las adolescentes, a los niños. Bueno, lo que los jueces señalan precisamente es que todo lo contrario, ¿no? Que lo que ocurre cuando la ESI se aplica es precisamente que se protege determinadas identidades, que se abre un camino para denunciar abusos de parte de adultos, adultas que no saben cuidar y que utilizan espacios como la escuela misma para agredir. Y que precisamente esta ley y los contenidos de la ESI en el sistema escolar lo que hace precisamente es proteger a nuestras niñeces y a nuestros adolescentes de este tipo de abusos, de este tipo de violencia. Y bueno, como decía Fiore antes, además también se pueden articular el tratamiento de noviazgos violentos, situaciones que en lo cotidiano uno puede presenciar, y que, bueno, abordadas desde la escuela se le puede dar un marco, se les puede dar contención, y se puede profundizar, y que eso además se transforme en un hecho de aprendizaje. Digo, como abogada, ¿no? Este tipo de fallo, ¿qué generan? ¿Abren nuevos debates, perspectivas, sientan precedentes? Reconforta, realmente reconforta ver este tipo de fallos donde realmente se falla a conciencia y se fallando desde lo que se llama el interés superior del niño, o sea, el interés desde las propias adolescencias y no pensando desde de un adulto o una adulta, realmente reconforta. Hace poco también salió otro fallo donde remarcaba justamente esto, que a raíz de educación sexual integral, en la escuela una niña pudo lentamente, porque fue un proceso no automático, poner en palabras esto que estaba sucediendo, y ahí intervino bueno, tanto la familia, la madre, el padrastro de la propia escuela para poder acompañarla y poder hacer la denuncia. Realmente es muy importante. Y tener en cuenta esto, sí, en este sentido, que realmente reconozcan el valor de la ESI y que fallen en consecuencia. Otra cuestión, hablando de la perspectiva que muy de a poquito se está viendo, y de hecho cada fallo que sale es como una novedad jurídica, es esto de ¿para quién está hablando la jueza? ¿Está hablando para los letrados, las letradas que intervenimos en el proceso, o está hablando, la sentencia es para esa persona, o esa denuncia, esa demanda? Han habido fallos que han sido noticia, donde, por ejemplo, en una cuestión de cuidado personal de una niña, entonces o de una adopción, la jueza le hablaba, del fallo le hablaba específicamente a esa niña y le comentaba en palabras muy claras qué era lo que estaba resolviendo. Realmente esos fallos reconfortan y llaman a un cambio, realmente es muy positivo. La utilización de la palabra otra vez, doctora, mire, doctora Rigano, ¿no? Sí, además es muy interesante porque si uno piensa, antes Fiore destacaba lo lento de este proceso de transformación dentro de una institución social tan importante como la justicia. Por otro lado, ahora vemos este fallo, y de hecho, bueno, la justicia es una institución reconocida por nuestra sociedad, entonces cuando los jueces o las juezas aprovechan esas instancias para hablar a la comunidad, no solamente, digamos, el precedente que sienta un fallo en el aspecto legal, sino también las repercusiones sociales que tiene la palabra de los jueces y de las juezas, ¿no? Es interesante, y es interesante también pensarlo como mecanismo para revalorizar la palabra de las instituciones que tanto cuestionamos también, ¿no? O sea, y que vemos la controversia hacia adentro de la misma institución, ¿no? Con estas temáticas. Pero como yo señalaba antes, ¿no? Somos seres de la cultura.
O sea, la palabra nos atraviesa todo el tiempo. Los fallos son parte de esa construcción discursiva que van sentando cuáles son los pactos que asumimos socialmente para poder convivir. Y por eso también la palabra desde esas instituciones se vuelve tan relevante. Frente a esto, a estas novedades en el sentido para muchos, como por ejemplo la ley de la ESI y demás, digo, hay un conocimiento por parte de buena parte de la sociedad, por una cantidad de personas que deberían conocer estos derechos. ¿Qué se ve en el día a día, ya sea desde el colegio o desde tu propio estudio? Yo siempre planteo esto. De por sí, ¿sí? El derecho en general sobreviene a los cambios que se dan en la sociedad. Es muy raro que se dé al revés, que el cambio venga desde el derecho. En general, esto es la sociedad que se transforma o que plantea ciertas prioridades y después eso te transforma en una norma. Lo mismo justamente cuando hablaban antes del lenguaje. Los cambios se dan, en general, se dan primero en la sociedad y después se traslucen en cualquier sistema normativo. Y después, por otro lado, existen muchísimas normas, todo lo que es perspectiva de género, realmente hay mucho a nivel nacional, internacional, que nos rigen, porque justamente están incorporadas a nuestro sistema legal argentino por la que los incorpora como tratados, ¿sí? Al mismo nivel que la propia Constitución. Entonces, la normativa es amplia, pero si no se conoce, no se puede ejercer. Entonces es muy importante, a partir de la ESI, llevar el conocimiento a adolescencias de que tienen ciertos derechos y que tienen todo el derecho de poder ejercerlos libremente. Entonces, a partir de ahí, la niña, niño, adolescente se puede empoderar y puede decir, ah, no, yo tengo derecho a elegir mi identidad, yo tengo a decidir sobre mi cuerpo, yo tengo derecho a denunciar si alguien infringió mi integridad física, sexual. Entonces, a partir de ahí sí va a poder ejercer esos derechos que están reconocidos desde hace muchos años, porque hay algunas normas que realmente sobre derechos del niño tienen más de 50 años y bueno, sin embargo, hay veces que no se aplica. Ahora, hemos hablado Entonces de es lenguaje muy... inclusivo. Perdón. No, por favor. No, decía que estuvimos hablando de perspectiva de género, lenguaje inclusivo, ESI, y siempre una resistencia, fuerte resistencia. ¿De quién? ¿Por qué? Y a ver. Mariela, ¿querés responder vos? Vamos a medias. Digamos, yo voy a opinar sobre Dale. el lenguaje, ¿no? Desde el lenguaje, los sectores que generalmente ejercen las hegemonías son los sectores que en definitiva ejercen el poder y que por lo tanto en el manejo del poder son conservadores porque pretenden conservar ese poder para sí mismos y iba a decir sí mismas, pero no, para sí mismos, porque tratándose de la hegemonía en cuanto al lenguaje inclusivo tiene que ver con sostener un sistema patriarcal, básicamente, que va muy, muy amigablemente caminando junto al capitalismo, ¿no? Cuestionar el orden del lenguaje, cuestionar lo que el lenguaje refleja de la realidad, implica reconocer que hay otra realidad, que no es la realidad de la cual se habla, y que no es la realidad que esos sectores de poder quieren que se visibilice. Por lo tanto, los hablantes que han comenzado a utilizar el lenguaje inclusivo lo que nos están mostrando es que tienen una lectura de la realidad. ¿Sí? Esa lectura de la realidad es la que posibilita que elijan este tipo de lenguaje, porque es el lenguaje que refleja esa realidad. La resistencia viene de esos sectores que no quieren compartir el ejercicio del poder, que construyen su poder sobre la vulneración de derechos ajenos y que precisamente frente a algo
tan evidente y tan potente como el lenguaje, se van a resistir, porque aceptar los cambios en el lenguaje, en definitiva, es aceptar que la sociedad cambió, que hay otra sociedad de la cual no están hablando, y que no hablar de esa sociedad tiene que ver con no otorgar derechos, básicamente, ¿no? Y dijo derechos y te miramos a vos. Me dio el paso. No, a ver, desde el derecho hay también un significado que lo atraviesa, tanto desde la redacción de las normas, que recién hace muy poquito se empezó a ver un cambio de las normas con un lenguaje un poquito más inclusivo, porque no se incorpora a la E, pero bueno, va por ese camino. Y por otro lado, al momento de decidir, los magistrados, las magistradas también están atravesados por un montón de género y de preconceptos, ¿sí? Entonces, si es un niño el que está entonces, no, pero ¿por qué no te defendiste? Por ejemplo, porque los niños son fuertes. O si es una niña o un adolescente que le sucedió una situación de abuso, de violencia, es, bueno, pero vos también provocaste. Entonces, bueno, todos estos preconceptos, hasta que no se modifiquen culturalmente, no se van a ver reflejados o van a ir muy lento reflejados en lo que son las sentencias judiciales. No quiero generalizar porque realmente, como les decía antes, en estos últimos años se están empezando a ver cambios muy positivos. Pero bueno, todavía quedan estos estereotipos que al momento de fallar, lamentablemente, si no se dejan de lado y se tiene una mirada un poco más amplia, puede llegar a juzgar de una manera, no sé si errónea, pero sí no tan guiada por lo que es la género. Fiore, te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros, por realmente favor. fue un gustazo. Mira, creo que en el programa 1 teníamos la idea de invitarte y te lo hicimos saber y ahora lo hacemos público. Así que muchísimas gracias y espero que no vuelva que no vuelva a pasar más tiempo que 4 o 5 programas para volver a convocarte. Y ya. Cuando gusten, un placer. Gracias, Fiore. Muchísimas gracias, realmente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas Adiós. noches. Adiós. Buenas Ahí estaba noches. entonces